pues nos queda la parte de regulación de recursos hídricos. Esta parte tiene que ver con las presas. Mira, esto es interesante. No me había fijado. ¿Veis que aquí hay un poquito de maleza? Maleza, ¿vale? Es normal. ¿Veis esta red que hay aquí? Y la maleza que tenemos ahí, vale. Pues muchas veces, esto lo he visto en algunos cauces, en algunos ríos grandes en Europa, y antes de una presa, ¿vale? Para poder atrapar, entonces evidentemente lo atrapas y luego tiene que venir alguien a limpiarlo. Pero efectivamente, cuando tienes una avenida grande, pues va a haber esta maleza almacenada y de vez en cuando tienes que limpiar. Es mejor que la almacenemos en la presa y la limpiemos ahí, que no que te llegue a tu casa y te destroce debajo de la casa. Vale, que eso también es otra cosa que se está hablando, es que las presas se colmatan, ¿vale? ¿Qué es colmatar? Todos estos fenómenos de sedimentación, ¿qué ocurre? Hemos estudiado dónde se empiezan a arrastrar las partículas. Arriba, ¿no? Cuando cae el agua. En las zonas, sobre todo donde hay más pendiente y cae el agua más fuerte. Y eso suele coincidir con la parte alta de la montaña, o la parte más alta de la cuenca. ¿Cuándo vamos a tener una sedimentación? Cuando coja más velocidad, ¿no? No, sedimentación, no erosión. Cuando paramos el agua. ¿Dónde la paramos en seco? En una presa. Y luego las presas se van colmatando y se va sedimentando. Es un problema bastante grave. Entonces, lo cual no quiere decir que, bueno, pues podemos vaciar la presa de vez en cuando. Evidentemente no lo vamos a hacer cada año, a lo mejor lo hacemos cada 100 años. Vaciamos la presa, dedicamos esto y a lo mejor lo aprovechamos y quizás ese sedimento sea algo buenísimo para utilizarlo de abono. Pero esas, que no digo que tecnológicamente sea sencillo ni barato, ¿vale? Pero no puede ser que como tiene un problema ya no lo vamos a hacer. Porque es mejor quitarte el riesgo de donde estás y llevarlo a otra zona y ya veremos cómo lo solucionamos en otro sitio. Vale. Bueno, pero sobre todo aquí lo que quiero hablar es de la regulación de recursos. Porque si yo tengo una presa para almacenar agua, primero tengo que calcular. Lo primero es ver cuánta agua me cae en esa cuenca y cuánta agua me escurre, porque si hago una presa 10 veces superior al agua que me puede llegar o que pueda acumular en un año, pues hago un poco el ridículo, la tengo casi siempre vacía. Hay presas hiperanuales, ¿eso qué quiere decir? Que tienen capacidad para guardar para varios años. Por ejemplo, no todos los años cae lo mismo. Si en Málaga, que hoy he hablado con gente de Málaga, se les ha acabado el problema de sequía, que lleva 5 años casi sin agua, con una semana. En mi casa nos cortaban el agua para el jardín. Exactamente, entonces se les ha llenado todas las presas. Si tuviera, en lugar de hacer las presas, el mínimo que cae el año, o lo que cae un año de media, lo hubieran hecho 3 veces más grande, oye, pues cada 10 años se te llena la presa entera. Genial, ¿no? Pero bueno, hay que encontrar un equilibrio, entonces todo eso se estudia. Lo que te puede caer, entonces, régimen de caudales. También es importante el régimen de caudales porque el aliviadero tiene que ser capaz de aliviar al menos el caudal de 500 o 1000 años de periodo de retorno, porque no podemos permitirnos el riesgo de que la presa colapse, porque eso sí que ya, eso sería una debacle, ¿vale? No te llegaría el caudal de 500 años de 1000, te llegaría el de 5000 de golpe, ¿vale? Estas compuertas las he puesto aquí, ¿vale? Estas compuertas se llaman compuertas Taintor, es que son como redondeadas, ¿vale? Entonces giran en un eje que está fuera de la coronación de la presa y entonces giran en torno a este eje. Con esto puedes regular la altura. Esas compuertas, creo que ya os lo dije, ya casi no se ponen porque a veces cuando cae la mundial se corta la luz. A veces llueve tanto que incluso el generador que teníamos previsto para darle suministro eléctrico en caso de corte de luz se nos inunda y ya no funciona. Y claro, esto no está pensado para que el agua pase por encima de la compuerta y ahí sí que se producen problemas graves. Es lo que pasó con la presa de Tous. Entonces ya no se puede, o se intentan evitar, pero sí que veréis muchas que tienen estas compuertas. Vale, entonces es importante el régimen de caudales para dimensionar los órganos de desagüe de la presa, porque no simplemente un cerramiento, tengo que dejar salida. La evaluación de recursos, es decir, cuánto me llueve cada año, cuánto me puede llover varios años. La demanda,
cuánto necesito dar. Porque claro, si yo necesito dar agua a 1.000 millones de kilómetros cuadrados de tierras de labor y 3 ciudades como Málaga, pues tendré que poner una presa más grande. Y a lo mejor la tengo que poner en un lugar alejado de donde la necesito, pero luego tengo que poner unos canales para llevarlo hasta allá. Y luego es importante la regulación, es decir, y luego los caudales acumulados. Hay unos problemas de regulación de recursos que, en función de lo que te llueve y lo que necesitas, pues te va diciendo qué volumen de almacenamiento mínimo necesitas. Y luego tienes que tener en cuenta que el valor mínimo le vas a tener que dar un coeficiente de mayoración porque vas a tener aterración, en el fondo vas a perder volumen. Pero lo bueno es que lo que vas a perder en el fondo es poco, porque realmente ganas mucho volumen de almacenamiento con muy poco que vayas subiendo cuando estás en cotas más altas, porque si lo veis, la curva de almacenamiento de caudales también está. Si nosotros tenemos una presa, pues imagínate que es el perfil de la presa, ¿vale? De la cuenca. Aquí tenemos la presa, ¿vale? Y aquí tenemos el agua. Entonces, en esta zona aquí, si nosotros, ahora vamos a ponerlo en planta, pero lo voy a poner pequeño, ¿vale? Entonces, si esta es la cerrada, bueno, espera. Vale. Entonces, esta es la cerrada, ¿vale? Esto es esto, pero en planta. Las curvas topográficas son así, ¿vale? Hasta que ya en la parte de arriba, pues imagínate el valle que sea, ¿no? Entonces, en las primeras, si yo pongo aquí la curva de caudales, o sea, la curva de volúmenes, al principio almaceno esto es volumen, ¿vale? O bueno, al revés, vamos a ponerlo por altura y volumen. Entonces, al principio, la altura prácticamente no tiene volumen y esto crece muchísimo. Claro, al principio yo solamente recojo, es lo que tengo aquí un poquito, ¿vale? Claro, estas cuñas no solamente, es que no es un prisma, ¿vale? Sino que es como un embudo. Entonces es bastante relevante, que al final con unos pocos metros más de presa puedo almacenar muchísima más agua. Entonces no nos meteremos hoy en los problemas de los caudales, ¿vale? Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues, a ver, lo primero que necesitamos saber es el régimen, la distribución anual de caudales para entender cuál es todo el volumen de agua que podemos almacenar, ¿vale? Tenemos que clasificar esos caudales, ¿vale? Para hacer, bueno, pues los estudios que ya habíamos visto en la parte de estudio de aforos, ¿vale? Si tenemos un río con una zona húmeda, siempre vamos a tener un mínimo de caudal y va a haber pues estas puntas anuales, sería como la media de caudales anuales, va a haber unos años que tengamos más, y sin embargo si tengo un río torrencial, la mayor parte del tiempo va a estar prácticamente seco, va a estar al revés, la mayor parte del tiempo va a estar prácticamente seco, pero va a haber unos pocos días que tenemos una curva alucinante o muchísimo caudal. Bueno, decírselo a los que viven al lado de la cámara del pollo, que normalmente está bastante vacía de todo y un día ha habido 2.000 metros cúbicos por segundo, o sea, eso es una locura. Si ese día que nos cae la mundial y recogemos tantísimo caudal, tenemos una presa, tenemos solucionado para 3 años. Vale, la presa ocupa espacio, en fin, todo se puede analizar, pero esta parte de la asignatura es entender lo que te da una presa a efectos de regulación de caudales. Y si tenemos un régimen uniforme, un río con régimen uniforme, esta curva va a ser mucho más tendida, ¿vale? Porque va a haber un caudal mínimo, ese sería el caudal mínimo que se produce al menos un día al año, y va a haber muchos días que va a haber un caudal parecido y no va a ser tan exagerada la diferencia. Entonces es lo primero para poder trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es formular el balance hídrico. Vale. ¿Qué es eso del balance hídrico? Bueno, pues al final el balance hídrico es como si fuera el balance también de vuestra cuenta. Es decir, imaginaos que tenéis un cierto dinero para empezar el año
tenéis unas necesidades de gasto durante el año y unos ingresos, ¿vale? Y no cobráis lo mismo todos los meses, pues esto es lo mismo. Entonces, se trata de acabar el año en positivo, no en negativo. Y sobre todo que no haya ningún mes ni ningún día que estés sin dinero. Es lo mismo. Es lo mismo, pero aplicado a caudales. Entonces, P va a ser el volumen de precipitación recibida en el periodo, que sería como todo lo que gano en un año. Entonces, le vamos a restar la elaboración sufrida del periodo, ¿vale? Y la aportación. Es decir, la aportación es lo que tenemos que gastar. Imaginaos que yo tengo unos gastos fijos, que sería como mi aportación, y E sería que de vez en cuando tengo que hacer frente, bueno, o así. También la evaporación puede ser más o menos constante, pero digamos que es mayor en los meses de verano, menor en los meses de invierno, pues entonces imaginaos que de vez en cuando tuvierais un gasto extraordinario, pues algo así. ¿Y esto qué es? Pues las reservas, y esto es igual a las reservas existentes al final del periodo, menos lo que teníamos al inicio del periodo. Ese es el balance hídrico. Si el periodo considerado es suficientemente largo y corresponde a momentos de mínimo almacenamiento, puede considerarse que las reservas existentes al final del periodo son iguales al inicio del periodo. Esto ocurre y por eso, ya sé que es ya las 7, pero no os pongáis muy nerviosos, ¿vale? Porque esto es interesante, ¿vale? Esto es interesante. ¿Sabéis cuándo empieza el año hidrológico? Mayo. El primer día de lluvia del año. A ver, se parece al curso escolar. En septiembre. Muy bien. Vale. Entonces, realmente yo no sé por qué empieza el año en enero, no tiene ningún sentido. Tendría que empezar en septiembre. Porque todo empieza en septiembre y es un lío que empiece en enero. Pero vamos, entonces tenéis el año. Entonces, el año normal empieza en enero, pero el año hidrológico empieza en septiembre y acaba en agosto. Y lo que intentamos es que coincida con el periodo del mínimo almacenamiento. Entonces, si vamos a pintar las reservas que tenemos, en septiembre solemos tener muy bajo, empieza a llover, ¿vale? Luego llueve más en la primavera y luego llega el verano. Y eso es más o menos lo que tenemos de reservas. Y lo podemos correlar con lo que precipita, ¿vale? Empieza a llover en septiembre, bueno, puede llover un poquito, tal. Luego, normalmente suele llover más en noviembre. Noviembre y mayo es cuando más llueve de todo el año, en general en Madrid. Y luego pues llueve otra vez bueno, los distintos meses llueve un poco, pero aquí al final prácticamente no llueve nada. Y entonces lo que hacemos es intentamos, por eso se hace así, porque las reservas que te dice que tenemos al principio del año hidrológico son prácticamente siempre igual todos los años. Y entonces se empieza, bueno, pues empezamos el año hidrológico, solemos empezar con un 30-40, ¿vale? Y aquí a lo mejor podemos llegar a un 80-95, dependiendo, ¿vale? Si estamos en otros sitios, a lo mejor empiezan aquí, como estaban los pobres en Gerona, que empezaban aquí con un 15% y aquí como mucho llegaban al 35%, ¿vale? Pero, claro, en teoría, estas reservas hidrológicas deberían estar, o esta capacidad máxima que tenemos de almacenamiento debería estar relacionada con lo que necesitamos. Entonces, si empezamos a quitar muchas presas y no dejamos de gastar agua, pues, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso lo hacen en los organismos de cuenca, también tener en cuenta todas las presas que hay, cómo empieza el año hidrológico, cuáles son las previsiones de reservas, etcétera, ¿vale? Y hacen este balance. Vale. Y luego podemos estimar, pues, algunas formas de estimar los distintos aportes que vamos a tener. No voy a meter en esto, pero el próximo día lo que haremos, el día que hagamos los problemas de regulación, lo que haremos será, nosotros, si este es el año hidrológico, bueno, vamos a empezar en octubre, ¿vale? Finales de septiembre, vamos a empezar en octubre o en septiembre, dependiendo del lugar. Entonces, ¿qué tenemos? Este es el régimen de caudales que nos pasan por el río, ¿no? A lo largo del año. Eso por si yo necesito una presa. Si yo tengo un régimen de caudales que es así, ¿no? Nos sube más en los meses de invierno y luego baja en el verano.
y yo estoy en un régimen, en una necesidad de caudal, porque solo soy 100 personas y estoy al lado del Tajo y no bebo tanta agua, y estoy por aquí, 100 personas o 100 familias pueden vivir al lado del Tajo sin tener un elemento de regulación. Ahora bien, si resulta que mi demanda constante o no constante es mayor que el mínimo de caudales, es cuando necesito un volumen de almacenamiento. ¿Y cómo sé cuánto necesito? Pues directamente el área que me quede aquí, ¿no? Porque este resto de meses yo tengo mis necesidades cubiertas, al menos necesito almacenar esto, ¿vale? ¿Lo entendéis? Claro. Igual que si a mí me pagan la paga extra y no la guardo, pero luego hay un momento en vacaciones que me gasto más dinero, si no gano la paga extra y me quiero ir de vacaciones, pues Mala Vale. pinta. tendré que guardar esa paga O pedir un crédito. a otro país, hasta que te quitan el tratado. ¿Vale? Bueno, pues esta es la parte fundamental. Cuando hagamos, vamos a dejarlo, cuando hagamos los